Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un vivo y en directo de sorpresa, absolutamente. Así que vamos a esperar que hay algunas personas que se vayan incorporando. Es una de las tantas cosas que vamos a empezar a hacer. Hace tiempo que no hacía un live. Les doy la bienvenida, muchas gracias, ¿cómo están? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Y aquí estamos haciendo un live bien interesante. Y ustedes van a decir, ¿por qué de repente Juan Pablo empezó a hacer un live de la nada? Y es que este ha sido un día bien interesante. Fíjense que es un día en donde me ha tocado participar directa e indirectamente de muchas sanaciones, casi de emergencia. ¿Cómo están todos? Hola, hola, hola. Y en estas sanaciones de emergencia, varias personas me empezaron a contar y me dijeron, bueno, Juan Pablo, maravilloso que tengas tú las técnicas de sanación, que se dominan, que nosotros también tenemos algunas técnicas, etcétera, etcétera, pero podrías dar todo así, a simple. Vámonos a lo más simple, algunos datos importantes de cómo enfrentar la sanación de un ser querido y cómo enfrentar la autosanación. ¿No es cierto? Entonces aquí cada escuela tiene un mar enorme de protocolos, de metodologías, de tecnologías, ¿no? Y entonces estuve pensando en la tarde y dije, bueno, creo que llegó el momento de empezar a lanzar estos como claves importantes, porque en el fondo es entender un poquitito, y esto los quiero invitar también a empezar a reconectarnos con nuestra escuela, porque empezamos a hacer pronto el lanzamiento desde ahora, desde marzo. Hacemos el lanzamiento de nuestro diplomado anual, que comienza en mayo, a fines de mayo de este año. Así que desde marzo vamos a empezar a hacer las promociones, las masterclass que hacemos gratuitas, obviamente y evidentemente. Pero siento que los lives son una herramienta muy linda de poder expresar directamente en una base muy sintética cosas que están inherentes en nuestro diplomado y que obviamente en nuestros cursos y siempre las estamos como mencionando, pero creo que es muy importante poder entender este proceso que llamamos nosotros sanación, terapia energética, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de eso, de cuatro claves. Les voy a dar cuatro claves de sanación. Cómo enfrentar un proceso de autosanación o de sanación de algún familiar, porque vemos mucha gente que está entrando en estos procesos. Maruja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira toda la gente que está entrando. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que allá en España están en un horario un poquito tarde, pero aquí estamos. Y les quiero mostrar esto, les quiero mostrar un tetraedro. Este es una de las bases de construcción, podríamos decir la figura más simple de la geometría sagrada, una pirámide de base triangular. Y es simple porque es el único, podríamos decir, poliedro que está conformado por cuatro planos, cuatro. Entonces tenemos las tres caras, ¿no es cierto? Y la base. ¿Y por qué es importante esta figura? Porque de alguna manera toda la arquitectura del universo se compone de tetraedros, ya sean sólidos platónicos, ya sean estructuras mucho más complejas. El tetraedro sigue siendo la base, el ladrillo primordial de la estructura o de la arquitectura de la conciencia universal. Para entender entonces el proceso del tetraedro, vamos a hablar entonces de cuatro fases, las cuatro caras de la sanación. Y en estas caras de la sanación, y por favor los invito a coger un papel y un lápiz y a anotar, porque vamos a hacer algo bien interesante, porque son cuatro claves que nos van a ayudar muchísimo en nuestra vida, ¿no? Y este es el tetraedro. Entonces vamos a empezar a analizar cada una de las claves de este elemento fuego, que es la chispa divina que interactúa con todas las cosas. Y vamos a entender que una sintomatología, una enfermedad puede ser vista desde estos cuatro aspectos, y así no se te va a olvidar nunca, porque
Si tú puedes ver una enfermedad, un síntoma, un conflicto psíquico o cualquier cosa que te esté pasando que no te agrada, la puedes ver de esta tetradimensionalidad, o sea, de 4 dimensiones, tú vas a poder hacer un contexto que nosotros le llamamos pensamiento espiritual, ¿ah? Pero cuando hablamos de contexto, tecnología o pensamiento espiritual, estamos hablando de algo contextual que tiene todos los planos, no solo en términos de lo sagrado, ¿no? De lo espiritual en términos de lo sutil, ¿no? Espiritual también es la materia. Entonces, empezar a entender esta tecnología espiritual, yo tengo aquí unas claves para empezar a ver. ¿Cuáles son las 4 claves que hay que ver frente a un síntoma? Un síntoma generalmente es un síntoma que causa mucho desagrado. Un dolor generalmente está asociado a una sintomatología de una enfermedad. Y un dolor, tanto sea físico como psíquico, siempre es psíquico. Entonces, empezar a entender que el dolor es una emoción que está gritando, ¿ya? Y esta es la emoción que está gritando. A ver, un síntoma es un síntoma fisiológico. Generalmente nosotros lo vemos en las enfermedades que están tocando, están trascendiendo ya más en el plano de la materia. Hablamos de unas itis, inflamaciones, o osis, artrosis, que ya es una degeneración de tejido. Podríamos hablar de necrosis, podríamos hablar de procesos en donde la materia está eh, profundamente implicada en el proceso sintomatológico. Hablamos de un cáncer, hablamos de un resfrío, un simple resfrío, cualquier cosa. Y entonces hablamos de que es muy importante tomar el síntoma como el lugar de puntualización. Ese es el comienzo de una historia que se va a desilvanar en 4 etapas. Y entonces la sintomatología es clave, entenderla, diagnosticarla, tener más o menos, yo le pido a casi todos mis pacientes que tengan un diagnóstico, ojalá lo más certero posible. Eh, Recuerdo que estas terapias son terapias complementarias, son terapias en las cuales codo a codo estamos como trabajando con los médicos alopáticos. El sistema de diagnóstico es un sistema perfectible, absoluto, pero es lo que tenemos en estos momentos para poder aislar la sintomatología. ¿Y por qué es importante aislar la sintomatología? Porque el cuerpo es una metáfora y porque los síntomas también son una metáfora. Y mientras más exacto sea la metáfora o la simbología en la cual vamos a penetrar a través del símbolo, a través de la sintomatología, hacia la sanación, que es finalmente la transformación de la conciencia, el despertar de algún aspecto de tu ser espiritual. Y a veces justamente lo que hace el cuerpo es utiliza el espíritu, digamos, lo espiritual en ti, utiliza el cuerpo para hacerte un mensaje de aprendizaje, un mensaje de trascendencia. Y a veces simplemente el aprendizaje tiene que ver con soltar, tiene que ver con dar vuelta a la página, tiene que ver con traspasar tus sistemas de creencia, etcétera. Entonces, el primer paso es aclarar muy bien la sintomatología. Un dolor, un síntoma, luego representa una emoción. Y ese es el tema más importante que les quiero hablar. La emoción es nada más que energía en movimiento. Es la manera que tiene nuestro cuerpo, nuestro aparato sensitivo, para captar las diferenciales vibratorios de lo que llamamos energía. No hay emociones ni positivas ni negativas, sino que podríamos hablar que hay emociones más contractivas, que se sienten más como si el campo energético humano se contrayera hacia el centro, o emociones expansivas que hacen que nuestro campo se expanda en una sensación placentera que nos acerca a la unificación de campo o al amor, ¿no? Entonces, contractivo o eh, expansivo. La emoción, y aquí viene lo interesante, siempre detrás de un síntoma hay una emoción mal gestionada. Ese es el segundo paso. Lo emocional es la emoción mal gestionada. ¿Qué es una emoción mal gestionada?
Una emoción no vivida en tiempo presente, una emoción que es evadida, una emoción que es reprimida. Reprimir una emoción es inconscientemente no tomarla en cuenta. O es suprimida, que es cuando yo conscientemente evado una emoción. Por ejemplo, se muere alguien de mi familia y yo le decido decirle a la familia que sobrevive, yo no voy a hablar más de la muerte de mi padre, por ejemplo. Y me quedo callado y hago una supresión consciente de la emoción. ¿Qué estoy suprimiendo? Rabia. ¿Qué estoy suprimiendo? Dolor emocional, duelo. Estoy suprimiendo más que rabia, tristeza, miedo, etcétera. Bueno, reprimir o suprimir, evadir. Nosotros los seres humanos tenemos técnicas de evasión enormes. Una de ellas es Instagram. Y una de ellas es también, aunque no lo crean, el conocimiento. Conocer mucho de las cosas nos hace evadir mucho, de vivir, simplemente habitar, no evitar la emoción, habitar la emoción. Date un espacio. Antes de la aspirina, antes del analgésico, antes del reiki, antes de la aguja de acupuntura, del láser en la oreja, en la auriculoterapia, o antes de generar geometría sagrada para la sanación, respira y habita la emoción, no la evites. Es muy importante tratar de traspasar el síntoma. ¿Qué hay detrás de mi síntoma? ¿Hay dolor? ¿Hay emoción? Cierra los ojos, medita, profundiza en ese aspecto. La catarsis, la expresión brutal de esa emoción tampoco está haciendo que tú habites conscientemente la emoción. Muy importante. Entonces vamos a esta es la segunda clave de sanación. Ver cuál es la emoción que está detrás del síntoma. Y para esto hay muchísimas tecnologías. Nosotros tenemos la exactitud de las escuelas de bio-neuroemoción, de biodescodificación, biodesprogramación, metamedicina, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero hay muchísimo, porque hay diccionarios incluso destinados a ese proceso. En esos diccionarios te va a salir la tercera clave en la sanación, y entender que la emoción que estás viviendo se debe a un conflicto psíquico, un conflicto que está en el interior permanentemente en tu inconsciente, y queremos entender que el inconsciente es una parte tuya, es la mayor parte de tu conciencia está en el inconsciente. 40 bits de información versus 40 millones de bits de información es lo que procesa el inconsciente. O sea, el consciente es 1 millón de veces menos consciente que el inconsciente. Por lo tanto, todo está pasando en tu inconsciente. ¿Qué hay ahí? Conflictos. No solo hay conflictos, obviamente, pero en este punto entender que la tercera fase o el tercer aspecto de la sanación es que nos revela el síntoma, la emoción reprimida, que es la manera cómo vivimos ese síntoma. El tercer aspecto, el conflicto, nos revela algo que está pendiente. Y este conflicto, y aquí viene una cosa bien clara y bien bonita, ustedes pueden detectarlo en mí y detectarlo en otros. Entonces tenemos primero el síntoma. El síntoma en el diccionario de codificación nos va a decir, wow, puede ser un conflicto de territorio, un conflicto de miedo a la expresión, un conflicto de indigesto, no puedo digerir mis emociones, etc. Hay muchos conflictos. Y lo interesante es hacerte esta pregunta en la tercera etapa. ¿Este conflicto que estoy empezando a ver es una vieja historia? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Este conflicto que estoy empezando a ver, que estoy empezando a entender desde el inconsciente, a través de la emoción, del miedo, de lo que sea, y a través de este síntoma que me está ocurriendo, es algo que es antiguo, que ya lo he visto, lo he vivido,
y te va a salir positivamente que sí. ¿Por qué? Porque el conflicto generalmente es un proceso que está muy presente en tu árbol genealógico. Una de las causas más principales tiene que ver con el clan. El conflicto no es solucionado en el clan, entonces obliga a las próximas generaciones a volver a enfrentarse una y otra vez a ese conflicto. Eh, el proceso ancestrológico, y aquí vienen las constelaciones familiares, la ancestrología, la psicogenealogía, etc., son todas técnicas que nos permiten ver el clan como una especie de alma grupal, donde estos conflictos, al no ser eh, afrontados por algunos miembros del clan, son traspasados a las otras generaciones. Las otras generaciones, ¿qué hacen? O bien repiten el conflicto, o bien tratan de reparar el conflicto. Pero estamos repitiendo algo que ya no tiene sentido en el clan, y dos, que ya no tiene sentido tratar de reparar algo que en la cual yo no participé conscientemente. Por lo tanto, lo interesante de este conflicto es que ya pasó. Cuando tú te dices a ti mismo, ya pasó, cuando tú enfrentas el conflicto de tu familia, sobre todo las enfermedades crónicas que están ahí, y tú puedes coger a ver el conflicto de dónde viene, y puedes tomar a uno de los representantes del clan, ponerlo en el corazón literalmente, hablar con esa conciencia, con esa alma que está ahí, que fue quizás la que generó todo un conflicto en la cual tú te estás viendo envuelto inconscientemente. Puedes tú hacer un proceso de liberación, de conciencia, de disculpa, de perdón, en términos de perdonar sería un poco una técnica, una metodología para liberarte de un conflicto, entendiendo que ese conflicto, y ahí viene la cuarta etapa, entonces tenemos el conflicto psíquico, el conflicto del clan, que está repetido, reiterado. El conflicto tiene que ver con un programa, un patrón, y el programa o patrón se llaman creencias. Entonces, en la cuarta etapa, cuando tú estás viendo el conflicto y estás tratando de liberarlo, vas a entender que lo que estás liberando en el fondo es un programa, es una programación, una idea que se transformó en una verdad, y miren qué interesante, y cuya fuerza de convicción termina creando realidades externas. Eso es una creencia, es una idea que se transformó en una realidad, en una verdad para alguien en el clan, y se fue transmitiendo inconscientemente, y al hacer una fuerza de convicción, la ley de intencionalidad le llamamos nosotros, esa fuerza de convicción hace que esa idea se transforme en una realidad porque tú estás afectando inconscientemente el campo cuántico, el campo de realidad que te rodea, y empieza a crear asociaciones vibratorias, experiencias allá afuera, que lo que hacen es reforzar la creencia o el programa o el patrón que está detrás del conflicto, detrás de la emoción y detrás del síntoma. Por lo tanto, el síntoma es la punta del iceberg de una emoción, de un plano emocional que no queremos ver, no queremos habitarlo, simplemente habitarlo. ¿Qué significa? Sí, tengo rabia, tengo miedo y además tengo conciencia. Esa es la experiencia emocional. Y luego bajar un poquitito para entender el conflicto en donde yo estoy dentro de una repetición, reiteración, que no solo viene del clan, ¿eh? Viene de otras vidas también. Pero estoy habitando un eco, no una realidad. Un eco que hace que mi realidad sea de esa manera. Y ese eco, ese conflicto, en el fondo está viendo o mostrándonos, perdón, un sistema de creencia que necesita transformarse en ti. Generalmente, el sistema de creencia más potente que necesita cambiar
tiene que ver con las definiciones o las autodefiniciones de lo que creemos ser, o sea, nuestra identidad. Cuando digo yo, Juan Pablo, es así o es asá, estoy solamente transitando una interpretación que a veces necesita cambiar. Romperse el sistema, disculparse por haberlo tenido y disculpar a los programadores, porque si yo tengo un programa, hay algún programador. Yo tengo que disculpar al programador, liberarlo, liberarme yo, y entonces puedo hacer el proceso más interesante, que es al hacer consciente el sistema de creencia, al observarlo, observar cómo mueve mi conflicto psíquico, mi conflicto mental, mueve mi conflicto emocional y por lo tanto mueve mi fisiología, vamos a hacer el tetraedro completo del proceso de sanación. Estas son las 4 claves de sanación que quería compartirles con ustedes. Acuérdense de la figura del tetraedro. Entonces vayan y digan, bueno, ¿cuál es mi síntoma? Perfecto. ¿Cuál será la emoción que está detrás, gritando a través de mi dolor, de mi sintomatología? Y al otro lado le dicen, bueno, y aquí, ¿dónde está? ¿Cuál será el conflicto que es una vieja historia en mi familia? Ah, ya lo detecté. Y la base de todo eso es el sistema de creencia. ¿Dónde está la creencia? Lo que creo que es realidad, pero es solo una idea que yo hice real y que necesito cambiar. Entonces puedo pedir a lo más profundo de mi interior, y por eso hablamos de esto como tecnología espiritual, a mi espíritu. Puedo pedir que se haga cargo de esa creencia. Y entonces entramos en ese proceso. Vuelvo a resumir, aquí dice Luján, los 4 pasos, síntomas, el dolor síntoma, ¿no es cierto? Luego, las emociones que están involucradas en ese proceso. Luego, el conflicto psíquico, conflicto del plano mental, ¿no? ¿Cuál es el conflicto que aún no se ha resuelto? Y finalmente la creencia o el programa que estaría detrás de todo esto, ¿ya? ¿Cómo libero la antigua creencia? Al observar la antigua creencia, te vas a hacer una pregunta y esto es muy interesante. Miren, si esa creencia que yo puedo ver y observar en mí es una cosa de lógica, si esa creencia está en coherencia con mi plan evolutivo, no tendría una enfermedad, no tendría sintomatología. Por lo tanto, esa creencia que yo ya estoy viendo, necesito soltarla. Y cuando la suelto, es literalmente pedir a tu proceso interior, a tu espíritu, a la fuente divina, que se haga cargo de esa creencia. Al soltar, comienza a haber todo un proceso, un cambio enorme. Porque lo que vas a liberar ahí es un viejo programa, vas a liberar un quantum de información y de energía. Y esa energía y esa información va a entrar en tu sistema para hacer que el conflicto desaparezca porque ya no es tuyo. Solamente hiciste tuyo un conflicto que quizás no es tuyo, cuidado. Lo más probable es que no es tuyo. Al liberar el proceso a través del perdón, por ejemplo, y a través de la conciencia, tú vas a poder gestionar la emoción y invitarla y decir, también soy eso, también tengo miedo, también tengo rabia, también tengo dolor. Ya no sigo tratando de evitar esos procesos. Mi sistema de creencia cambia cuando empieza a coexistir emocionalmente. Entonces yo me hago cargo de la emoción, me hago cargo del niño que tiene esa emoción. Generalmente los procesos tienen que ver con nuestras heridas de infancia. Tú a un niño no le dices deja de llorar, no tengas miedo, aunque tontamente se lo decimos, ¿no? Sino que a un niño conscientemente tú le enseñas a decir está bien que tengas miedo, pero obsérvalo. Yo me quedo al lado hasta que pase el miedo. Yo me quedo al lado tuyo hasta que pase el dolor. Yo no niego el dolor, le digo, no duele, no llores, no, porque las emociones son parte de todo un sistema de creencias que tenía que cambiar.
ya. Pronto, cuando el sistema empieza a reprogramarse, el conflicto desaparece. Por lo tanto, desaparece en el plano mental, desaparece el nudo que estaba atrapando tu conciencia y estaba generando un estrés. Cuando el estrés desaparece neurofisiológicamente, la emoción se pone en su lugar naturalmente y luego el sistema inmunológico comienza a hacer su proceso de sanación. Eso se llama el sistema de la autopoiesis, ¿no? Lo que decía Humberto Maturana, el gran científico, que es la capacidad de autorregeneración que tiene el cuerpo. Cuando el cuerpo está, podríamos decir, tranquilo del plano emocional y mental, el plano fisiológico se hace cargo solo del proceso. Esto es importante. Todo esto, lo que estamos viendo, es lo que ahí Mariposa dice de Oro, sería registrar, aceptar, integrar y derivar a la fuente, exactamente. Pero no es la fuente allá afuera, ni Diosito que te va a ayudar, eres tú. Tu aspecto de la fuente que vive en ti. Eso es el que va a tomar el control. A través de la autoobservación va a ser todo este proceso. Por eso, la invitación es que comencemos a ver en esta sintomatología una gran oportunidad evolutiva. También quizás en algún momento de tanto hacer sanación con nosotros mismos, vamos a cambiar nuestro sistema de creencia básico, entre otros, el hecho de solo poder a través del dolor y del sufrimiento y de la enfermedad y de la sintomatología poder avanzar espiritualmente. Cuando se rompa ese sistema de creencia, ya quizás no necesitemos de enfermedades, ni de dolores, ni de sufrimientos para poder hacer avances. Lo único que vamos a necesitar es conciencia, observación, autoobservación, neutroconciencia. Eso es. Bueno, quería darle estas pequeñas claves para poder entender un poquito el proceso, porque hoy día fue un día bien fuerte de muchas sanaciones y dije, voy a dar aquí un regalito para que la gente empiece a hacer sus propios procesos y entender un poquitito qué es lo que hacemos también, muy en profundo obviamente y con todo una dedicación enorme, nuestros cursos, nuestros talleres y toda la formación que va a empezar desde marzo. Desde marzo ya pueden entrar a escuelabiogeometría.com y ahí va a estar toda la información para aquellos que quieran transitar esta maravillosa aventura. Que les vaya muy, muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias, Mariela, Luján, nos encantó. Qué bueno que les haya gustado. A mí también me gustó mucho porque ya llegó el momento de hacer síntesis, nada más. Eso. Nos vamos y nos vemos prontito. Que les vaya bien. Chao, chao. Compartan con la gente que ustedes conocen. Mándenlos a suscribirse ahí, jpuribe@biogeometría, para que puedan ver y todo el mundo pueda, miren, beneficiarse de esta información que es patrimonio de la humanidad. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao.